Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Soy el profesor Isaías y hoy hablaremos sobre los verbos. Vamos a definir los verbos. Semánticamente, un verbo indica el comportamiento realizado por un sujeto. Indica su existencia, su estado, el tiempo en el que se ha realizado una acción, un comportamiento, una existencia. Morfológicamente, es variable. Posee accidentes gramaticales de número. ¿Cómo así? Plural y singular. Cuando la acción se hace por una persona o se realiza por varias personas. Estudio, estudiamos. Persona. La primera, segunda y tercera persona gramatical. El yo estudio, tú estudias, ellos estudian. También esto puede ser en plural y singular. Yo estudio, nosotros estudiamos. El tiempo, pasado, presente y futuro. Yo estudié, yo estudio, yo estudiaré. Y el modo puede parecer una orden, una posibilidad, una esperanza o algo que se está realizando. Por ejemplo, ojalá estudie. Yo estudio. Ojalá estudiaría. Sintácticamente, el verbo cumple la función del núcleo del predicado. Es la palabra más importante del predicado, por lo tanto es el núcleo. Y lexicológicamente, el verbo es una categoría abierta, que quiere decir que se pueden seguir incorporando verbos. Por ejemplo, hace 15 o 20 años no existía la palabra chatear. Hoy en día lo utilizamos. Las clases de verbo. La clasificación sintáctica. Tenemos los verbos copulativos, no copulativos. Por ejemplo, tenemos un verbo copulativo. Estos verbos poseen poco contenido léxico. Ligan un predicado con un sujeto. Son los verbos ser, estar, parecer. Ejemplo. Su hija es encantadora. Estamos ligando su hija, un sujeto, con un predicado encantadora. ¿Cuál es el nexo? Es. Pero también podemos decir hija encantadora. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. El vecino estaba contento. El vecino contento. Aquí tenemos a los verbos copulativos. Un verbo semicopulativo puede funcionar como copulativo y no copulativo. ¿Sí? Generalmente indican un indicio final o permanencia. Por ejemplo, el tío se puso los guantes. Ahí está funcionando como un verbo pleno. Pero si decimos el tío se puso contento, está funcionando como copulativo. ¿Por qué? Porque decimos el tío contento. Mi hermana salió al cine. Está funcionando como un verbo pleno o no copulativo. Pero si digo mi hermana salió asustada, puedo decir tu hermana asustada. Entonces está funcionando como un copulativo. Y también tenemos los verbos plenos. Están dotados de significado léxico.
no ligan ni vinculan palabras, ¿sí? No vinculan el sujeto con el predicado, no sirven como nexo. Por ejemplo, María compró pan. No decimos María pan, sino está expresando la acción. El niño estudió los temas. Niño temas, podemos decir no. Por eso no se llaman verbos copulativos, sino no copulativos, que no copulan, que no unen. Tenemos los verbos transitivos e intransitivos. Un verbo transitivo son aquellos que admiten, que se acompañan de un objeto directo. ¿Cómo se reconoce un objeto directo? Con la siguiente pregunta. El que más el verbo más el sujeto si lo hubiera. Por ejemplo, tenemos aquí algunas oraciones transitivas con un verbo transitivo. Comprar. Juan compra comida. ¿Qué compra Juan? Comida. Lee. Lee un libro. ¿Qué lee? Un libro. Por eso se reconoce un verbo transitivo. Ahora, los verbos intransitivos pueden formar por sí solos un grupo predicativo verbal. Son verbos de significación completa. El niño duerme. ¿Qué hace el niño? Duerme. Mi primo nada. Estos verbos intransitivos no llevan complemento u objeto directo, aunque pueden acompañar a otros complementos. Y también para reconocer otros complementos se hacen otras preguntas como el ¿a quién? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Por dónde? Por ejemplo, el ladrón huyó por la ventana. ¿Por dónde huyó el ladrón? Por la ventana. Entonces, para reconocer un verbo transitivo, la pregunta es ¿qué? Más verbo, más sujeto. Para los intransitivos, otras preguntas como el qué, a quién, disculpen, por dónde, cómo, más verbo, más sujeto. Verbos personales e impersonales. Los verbos personales pueden indicar a una persona gramatical. Indican a una persona gramatical. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Los impersonales no indican a una persona y tampoco al número de esas personas que realiza la acción. Por ejemplo, un verbo personal. Juan come. Se puede modificar por él come ya con una persona gramatical, con un pronombre o con un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, come su arroz. Entonces podemos agregar el come, el gato come. Los verbos impersonales no se pueden agregar de esa manera. Por ejemplo, jóvenes y señoritas, anochece temprano. No podemos decir él anochece temprano, nosotros anochecemos temprano. No. Granizar, llover, lloviznar. Normalmente estos verbos indican condiciones meteorológicas en las que el ser humano no tiene nada que ver. Que tal vez se pueden utilizar de forma poética, sí. En este caso, un verbo impersonal no puede ser conjugado con personas gramaticales. De forma pronominal, los reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos, que quiere decir que van a necesitar un pronombre.
Tenemos el reflexivo, el reflejo. La acción recae sobre la misma persona. Stephanie se lava las manos. ¿De quién es las manos? De Stephanie. Sí, por eso se puede decir Stephanie se lava a sí misma. Los reflexivos pueden utilizar el reforzamiento a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo. Los cuasi reflejos, ¿no? El pronombre no es un objeto directo ni un objeto indirecto y sirve como énfasis. Daniela se fue rápido. ¿Ven? No podemos decir Daniela se fue a sí mismo, ¿no? Y el recíproco, ¿qué quiere decir? Quiere decir que varias personas van a ejecutar una acción mutua. Varias personas van a hacer una acción. Nos encontramos a las 5. ¿Cuántas personas? 2 o más personas. Por eso se llama recíproco, que el verbo afecta a varias personas. Ahora tenemos los simples compuestos y perífrasis verbal por su estructura. Una forma simple es un verbo conjugado, un solo verbo. Juan comió temprano, el verbo comió. Una forma compuesta es el verbo ser o ser en algunos casos más un participio conjugado. Ella ha comido, del verbo haber, esa A con H. ¿Y qué es una perífrasis verbal? Tenemos un verbo auxiliar, tenemos un nexo. Este nexo normalmente es una preposición. A, que. Y tenemos una forma no personal. ¿Cuáles son estas formas no personales? También conocidos como verboides. Puede ser infinitivo, gerundio o participio. El verbo auxiliar posee los morfemas de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y el verbo principal es el de contenido léxico. Por ejemplo, tengo, que es el auxiliar, tenía, tuvo. En este caso, tengo que estudiar. Reconocemos al infinitivo por el ar. Tenía que estudiar. Tuve que estudiar. Tendré que estudiar. De esa manera se forma la perífrasis verbal. Auxiliares y subordinados. Le hemos dicho que un verbo auxiliar es el que acompaña a un verbo principal. Normalmente los verbos auxiliares son ser y haber. Por ejemplo, si hubieras estudiado. Tenemos hubieras, que es el auxiliar, está acompañando a un verbo principal que es estudiado. Y también tenemos el verbo haber, habrías aprobado. Tenemos dos verbos juntos y uno está funcionando como auxiliar y el otro como principal. Y ahora los verbos subordinados. ¿Qué quiere decir? Que se subordinan, dependen de un verbo principal. Por ejemplo, ella quería que le contaras la verdad. Este tipo de verbos aparecen en oraciones compuestas subordinadas. Tenemos una conjunción que une la oración ella quería con la oración le contaras la verdad. Los está uniendo, los está convirtiendo en una oración compuesta. Ella quería, verbo principal, y este verbo tiene un verbo subordinado, contaras. Eso es un verbo subordinado.
Ahora tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que no cambian su raíz. Por ejemplo, el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama. Si nos damos cuenta, la raíz está ahí, presente, am. Y un verbo irregular es aquel verbo que cambia su raíz. Por ejemplo, el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Vemos que ha cambiado la raíz. Verbos irregulares comunes: ser, estar, dar, tener, caber, hacer, salir, ver, salir, poner, poder, pensar, venir, contar. Por ejemplo, poner: yo pongo, tú pusiste, él puso. Yo pienso, tú piensas, él piensa. Yo pensé, yo pensaba. Entonces los verbos regulares no cambian su raíz y los irregulares sí. Y tenemos los verboides. Tenemos tres tipos de verboides. Los infinitivos. ¿Por qué se llaman verboides? Porque a veces pueden funcionar como verbo y otras veces como otra categoría de palabra. Los infinitivos los reconocemos por la terminación ar, er, ir. Cantar, beber, dormir. Pueden funcionar como sustantivos o formar una perífrasis verbal. Sustantivo: el cantar me gusta. El dormir es mi pasión. El morir es malo. Como sustantivo. Como perífrasis verbal: iré a cantar. Tengo que imprimir. Tuve que decir. Para poner unos ejemplos. Entonces el infinitivo puede funcionar como verbo dentro de una perífrasis verbal o puede funcionar como sustantivo. Los participios. ¿Sí? Los participios funcionan como adjetivos. Forman verbos compuestos. ¿Con qué? Con el haber. Y pueden formar una perífrasis verbal con ser pospuestos después, ¿no? Por ejemplo, la música cantada. Ahí está funcionando como un adjetivo. Ahora, con el verbo haber: ha bebido, ha dormido. Ahora, los gerundios. Se le agrega el ando, endo, yendo y yendo. Son adverbios y forman una perífrasis verbal antepuestos a estar. Entonces, chicos, jóvenes, estos son los verboides. Nos estábamos olvidando, los participios terminan en, cuando son activos, ante, ente; cuando son pasivos regulares, ado, ido; y cuando son pasivos irregulares, to, so, cho. Entonces, chicos, gracias por prestar atención. Será hasta una próxima oportunidad. Me despido de ustedes. Gracias.